Las campanas de la iglesia repican entre el caos, mientras una joven dama española avanza hacia el altar, sin imaginar que el destino ha cruzado los nombres, sellando su vida con la del hombre equivocado. Lo que comenzó como un error sagrado, pronto se convertirá en un amor imposible, capaz de desafiar las leyes, la sociedad y los prejuicios de todo un imperio. Entre el deber y el deseo, entre la culpa y la redención, una historia de amor nacerá de la equivocación más grande que el cielo pudo permitir. Cuéntame, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Crees que el destino puede corregir sus propios errores? Veracruz, año de 1798. El sol caía pesado sobre el puerto, haciendo brillar los tejados de tejas rojas y el empedrado húmedo que despedía vapor después de la lluvia. Las campanas de la iglesia de San Miguel repicaban con fuerza, anunciando una ceremonia nupcial que agitaba la curiosidad de todos los vecinos. Entre el bullicio de los vendedores y el rumor del mar, una joven de porte distinguido descendía lentamente del carruaje, sosteniendo con mano temblorosa el abanico que apenas lograba ocultar la tensión de su rostro. Era doña Inés de la Torre, hija de una familia gaditana venida a menos, enviada a estas tierras por decisión de su padre para casarse con un hombre al que no conocía, don Ramón del Castaño, hacendado viudo, poderoso y, según decían, de carácter frío. Inés llevaba un vestido de tafetán color perla, bordado con delicadeza en los puños y el escote. El velo, ligero como una nube, caía hasta sus hombros y dejaba ver el brillo de sus ojos verdes, donde se mezclaban el miedo y la resignación. Su doncella le sujetó la falda para evitar que se ensuciara con el barro del puerto, pero el aire caliente trajo consigo un olor a sal, a pólvora y a vida nueva que la hizo cerrar los ojos por un instante. Había llegado a América, a un mundo extraño, donde los límites entre la nobleza y el pueblo se confundían con el viento del trópico. En el interior de la iglesia, los preparativos avanzaban con prisa. El padre Aurelio Zamudio, hombre de avanzada edad y vista débil, leía nervioso los nombres en el acta matrimonial, pues una tormenta inesperada había arruinado parte de los papeles y confundido las citas de dos ceremonias que debían celebrarse esa misma mañana. Afuera el cielo se ennegrecía y el aire comenzaba a oler a lluvia. Mientras tanto, un hombre de porte recio y mirada intensa entraba al templo quitándose el sombrero empapado. Era don Diego Montiel, capitán del puerto y mestizo de nacimiento. Había sido convocado para firmar una unión simbólica con la hija de un comerciante español, enlace pensado para asegurar una concesión militar. Su presencia imponía respeto. Llevaba una casaca azul oscuro, botas altas y el gesto firme de quien está acostumbrado a obedecer órdenes y desafiar prejuicios. Nadie reparó en que su ceremonia debía comenzar una hora más tarde, en otra capilla cercana. Cuando el trueno retumbó, las puertas se cerraron de golpe y el caos se adueñó del templo. El sacerdote, confuso, buscó a los testigos que aguardaban con los papeles mojados y apenas legibles. Doña Beatriz Cordero, la anciana tía de Diego, observaba desde un banco lateral con una calma casi inquietante. En sus manos arrugadas reposaba una carta doblada, el documento que por su intervención secreta había hecho coincidir nombres, fechas y destinos. Inés avanzó por el pasillo con el corazón acelerado. La bruma que entraba por las ventanas empañadas la envolvía en un halo casi irreal. Al llegar al altar, creyó distinguir entre sombras al hombre que sería su esposo. Apenas alcanzó a ver su figura alta, el perfil endurecido por el sol, y un leve movimiento de cabeza que le pareció un gesto de respeto. El sacerdote, sin verificar los nombres, inició la ceremonia, y las voces del coro se mezclaron con el estruendo del viento. ¿Acepta usted a esta mujer como su legítima esposa, bajo la bendición de Dios y de su Santa Iglesia?, preguntó el padre Aurelio.
Sí, la acepto, respondió Diego, sin sospechar nada. ¿Y usted, doña Inés de la Torre, acepta a este hombre por esposo? La joven tragó saliva, miró hacia abajo y susurró con voz apenas audible. Sí, acepto. Las palabras resonaron entre los muros con el eco solemne de lo irreversible. Un silencio pesado se extendió antes de que todos aplaudieran con emoción. Afuera, la lluvia comenzó a caer con furia, golpeando los ventanales. El sacerdote firmó los documentos apresuradamente, sin notar que la tinta corría por el papel y los nombres se desdibujaban. Solo cuando la tormenta amainó y las campanas anunciaron el fin del oficio, don Ernesto del Castaño, hermano del verdadero novio, irrumpió en la iglesia empapado y furioso. Traía en la mano un papel diferente, la carta oficial que confirmaba el matrimonio de su hermano con otra mujer. Al leer los nombres, el sacerdote palideció. La confusión se hizo evidente. «Dios misericordioso», murmuró el padre Aurelio, temblando. «He unido a las personas equivocadas». Los murmullos se multiplicaron. Inés sintió que la sangre se le helaba. Su mirada se cruzó con la de Diego, que observaba incrédulo la escena, con el rostro endurecido por la sorpresa. En sus ojos había desconcierto, pero también algo más, una mezcla de compasión y orgullo herido. El rumor se extendió por el puerto con la velocidad del viento. «La dama española se casó con un mestizo», decían los vendedores entre risas. «La hija del linaje gaditano, ahora esposa de un soldado del pueblo», murmuraban las beatas a las puertas de la iglesia. Veracruz entera se agitó entre la burla y el escándalo. Esa noche, mientras el carruaje de Inés avanzaba hacia la posada donde debía hospedarse, el sonido del mar parecía acompañar su angustia. Afuera, los relámpagos aún cruzaban el cielo. En su regazo, las manos le temblaban sobre el velo húmedo. Pensaba en su padre, en la humillación que la esperaba, en el destino cruel que había sellado con una sola palabra. En algún lugar cercano, bajo el mismo cielo, Diego Montiel miraba la tormenta desde su ventana, con la carta del acta matrimonial entre los dedos. La tinta aún fresca le confirmaba lo que no quería creer. Estaba casado con una mujer que jamás habría aceptado compartir su apellido. Sin embargo, en su pecho, bajo la indignación, comenzaba a germinar una sensación desconocida, una chispa que él mismo no se atrevía a nombrar. Y así, aquella unión nacida del error se convirtió desde esa noche en el secreto más comentado del puerto. Un error bendecido por la tormenta, sellado ante Dios y el mar. La mañana siguiente amaneció con un cielo turbio, cubierto de nubes bajas que parecían oprimir la ciudad desde lo alto. El escándalo había despertado a todo Veracruz, y los rumores viajaban más rápido que las campanas de la catedral. La noticia del matrimonio equivocado entre una dama española y un capitán mestizo se esparcía como pólvora en una ciudad acostumbrada a la murmuración. En la residencia del obispo, un aire solemne envolvía el salón donde se reunieron los clérigos para revisar el caso. La autoridad eclesiástica, después de leer el acta firmada, de escuchar los testimonios y de revisar el sacramento consumado en altar consagrado, emitió su veredicto con voz grave. El vínculo ha sido sellado ante Dios. No puede ser disuelto por error humano si fue aceptado por voluntad de ambas partes. El sacramento permanece. Doña Inés de la Torre, sentada con la espalda rígida y el rostro pálido como la cera de una vela, apretó los labios con fuerza para no llorar delante de aquellos hombres. La humillación le ardía en la piel. Había sido entregada como una pieza de ajedrez a un desconocido, y ahora, por un absurdo accidente, quedaba unida a un hombre que ni siquiera pertenecía a su mundo. Exigió que se le embarcara de inmediato de regreso a Cádiz. Pero su familia, al recibir la carta desesperada que ella había dictado la noche anterior, fue contundente en su respuesta. No costearían su retorno.
El padre, arruinado y orgulloso, consideró que ya había cumplido con su deber al haberla casado con un hombre con posición militar. La consideraba ya parte de una vida que no le pertenecía más. En otra sala, más modesta pero no menos cargada de tensión, don Diego Montiel enfrentaba al gobernador del puerto, un hombre pragmático que sabía que un escándalo así podía desestabilizar alianzas delicadas entre las autoridades virreinales y las élites locales. «Se ha cometido un error», dijo Diego con voz controlada. «Yo jamás pedí esa unión. Fue una confusión, un juego cruel del destino». «Lo sé, capitán», respondió el gobernador entrecerrando los ojos. «Pero un escándalo mayor puede estallar si esto no se maneja con prudencia. Ella es una dama conocida y usted un hombre con reputación. La ciudad no tolerará más escándalos. Hasta que el virrey tome una decisión, le exijo que mantenga el vínculo. No debe abandonarla». Diego se quedó en silencio. Había vivido muchas injusticias, pero esta le hería más que cualquier afrenta pasada. No por la vergüenza pública, sino por el rostro de ella, su fragilidad, su orgullo, su dolor contenido. La había observado la noche anterior cuando, aún vestida de novia, descendió del carruaje con el velo húmedo pegado al rostro y los ojos perdidos en el vacío. No era una mujer caprichosa. Había en ella una dignidad que despertaba en él algo inesperado, algo que no quería admitir. Horas después, con la determinación del deber, Diego envió un carruaje a recogerla. La noticia de que ella debía alojarse en su hacienda, como su esposa legítima, desató un nuevo murmullo entre las calles de Veracruz. Algunos se escandalizaron, otros aplaudieron el gesto de honor del capitán, y entre todas esas voces, Inés se sintió cada vez más ajena a sí misma. El trayecto hacia la hacienda fue silencioso. Inés no levantó la mirada del pañuelo que sostenía entre sus manos enguantadas. La humedad del aire entraba por las ventanas del carruaje, mezclando el olor de la tierra mojada con el perfume tenue de azahar. Su vestido ya no tenía el esplendor del día anterior, y su corazón mucho menos. Al llegar, lo primero que notó fue la sobriedad del lugar. Una casa de una sola planta con muros gruesos, balcones de hierro forjado y un patio interior donde crecía un limonero. No había mármol ni lámparas de cristal, solo madera oscura, muebles robustos y un silencio que se imponía como un susurro constante. Doña Beatriz, tía de Diego, la recibió con una reverencia breve. Su rostro, arrugado por los años pero firme como una piedra, no mostraba juicio ni simpatía. Inés la saludó con educación y pasó a sus aposentos sin decir palabra. La habitación asignada era modesta pero limpia, con una cama de hierro, un baúl de madera y un espejo ovalado con marco dorado ya oxidado por el tiempo. En la mesa, alguien había dejado una jarra de agua fresca y un plato con pan dulce. Esa noche, Inés no pudo dormir. Se despojó del corsé, se soltó el cabello y se sentó frente al espejo, mirando su reflejo con una mezcla de incredulidad y resignación. Tocó su cuello, aún marcado por el encaje del vestido nupcial, y dejó escapar un suspiro largo. Había jurado obedecer, aceptar, honrar, sin saber a quién. En otra parte de la casa, Diego bebía lentamente un vaso de mezcal. Doña Beatriz lo observaba desde la cocina. «¿Y ahora qué harás, muchacho?», preguntó sin rodeos. «Lo que me han obligado a hacer», respondió él con los ojos perdidos en la llama de la vela. «Protegerla y no tocarla. ¿Y si ella te toca el alma?». Diego no respondió. Solo apretó con más fuerza el vaso entre los dedos. Pasaron los días y los silencios. Inés recorría la hacienda sin rumbo fijo. Observaba a los trabajadores, saludaba con cortesía y regresaba a sus aposentos. Diego, por su parte, salía temprano a caballo y volvía al anochecer, siempre con el rostro sombrío. Compartían la mesa en silencio. A veces sus miradas se cruzaban por un instante, y luego
huían hacia el plato o la copa. Había entre ellos una tensión invisible, como si una cuerda los uniera y tirara suavemente sin romperse. Una noche, durante la cena, Inés dejó caer sin querer su copa. El cristal estalló en el suelo y el sonido rompió la monotonía del ambiente. Ambos se miraron. Diego se levantó de inmediato para ayudarla y sus dedos rozaron los de ella al entregarle una servilleta. Fue apenas un instante, pero suficiente para que el aire cambiara. Él se alejó enseguida como si el contacto lo hubiese quemado. Ella bajó la mirada, pero sus mejillas ardían. Desde la cocina, doña Beatriz lo había visto todo. Con los brazos cruzados, murmuró para sí. Así empieza el incendio, con una chispa muda. Esa noche, la lluvia volvió a caer sobre Veracruz. El sonido del agua golpeando las tejas acompañó los pensamientos de ambos. En sus respectivas habitaciones, separados por muros de piedra y por un océano de dudas, Diego e Inés intentaban encontrar sentido a aquella unión imposible. Y sin embargo, algo, en lo más profundo de sus almas, comenzaba a ceder. Como si el destino, tras haberse equivocado de altar, se empeñara en probar que incluso los errores de Dios esconden un propósito que ni el corazón más herido puede ignorar. El calor en la costa veracruzana no era un simple estado del clima. Era una presencia constante que se filtraba por las rendijas de las ventanas, que trepaba por las paredes de adobe y que se adhería a la piel como un susurro incómodo. Doña Inés de la Torre, acostumbrada al aire salino pero fresco de Cádiz, sentía el peso del trópico como una prisión invisible que la oprimía a cada paso. La hacienda donde había sido obligada a vivir, aquella donde ahora debía llamarse esposa sin haber dado un paso voluntario hacia ello, era una construcción sólida y de arquitectura sobria. Los muros eran anchos, pensados para resistir el calor y los huracanes. Las habitaciones se distribuían alrededor de un patio central donde un limonero, torcido por los años, ofrecía escasa sombra. Los corredores estaban flanqueados por arcos sencillos, y las columnas sostenían un techo de tejas oscuras que crujían al caer la tarde. La casa tenía un aire de fortaleza abandonada, no por el descuido, sino por la forma en que el silencio dominaba cada rincón. Los criados, todos mestizos o indígenas, la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. Las mujeres bajaban la mirada al cruzarse con ella, pero susurros apenas contenidos escapaban detrás de los tapiales. Los hombres, en su mayoría trabajadores del campo, apenas la saludaban, como si su presencia representara una amenaza al equilibrio natural de aquel lugar. Inés, fiel a su educación, mantenía la compostura. Se levantaba al alba, como era costumbre entre las damas de su cuna, y ordenaba su habitación con la ayuda de una joven sirvienta de nombre Jacinta, quien al principio se mostraba torpe y temerosa, pero que con el tiempo empezó a mirarla con una tímida simpatía. Poco a poco, Inés fue conociendo los espacios de la casa. El salón principal, con muebles de madera tallada y tapices de tono ocre, servía más como zona de paso que como lugar de reunión. La biblioteca era una habitación oscura, con estantes repletos de volúmenes antiguos, la mayoría con olor a salitre y encuadernados en cuero. Allí encontró un libro de medicina natural que parecía haber sido consultado con frecuencia, con notas al margen escritas con letra firme. El despacho de Diego permanecía siempre cerrado. Ella no lo forzó. No por respeto, sino porque no deseaba saber más de él de lo estrictamente necesario. Al menos, no en ese momento. Don Diego Montiel mantenía sus rutinas como si su vida no hubiera cambiado. Salía temprano montado en su caballo con una expresión impenetrable. Regresaba al anochecer, cubierto de polvo, a veces herido, otras silencioso, como si el mundo exterior le ofreciera más consuelo que su propia casa.
Cuando se cruzaban, apenas intercambiaban palabras. Él inclinaba la cabeza con formalidad. Ella respondía con un leve gesto. Ninguno osaba invadir el terreno del otro. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar, sutil e inevitablemente. Una tarde, Inés lo vio regresar acompañado de 3 campesinos. Uno de ellos, un niño, traía el brazo vendado con un paño ensangrentado. Diego desmontó de un salto, lo alzó en brazos y lo llevó con rapidez a una de las habitaciones traseras. Inés, movida por el instinto, lo siguió sin pensarlo. En la penumbra de la sala lo vio actuar con calma y conocimiento. Lavó la herida con una infusión de plantas, extrajo una astilla del brazo del niño con una delicadeza que no esperaba en un hombre como él, y luego vendó la herida con movimientos precisos. No gritó, no tembló. Sus manos eran firmes, su voz serena. Cuando terminó, el niño le sonrió entre lágrimas. Diego le acarició la cabeza con ternura. Inés se mantuvo en la puerta, inmóvil, observando todo sin decir palabra. Esa noche no pudo dormir. Cerró los ojos y en la oscuridad de su habitación escuchó los ecos del día, los sollozos del niño, la voz grave de Diego dándole aliento, la mirada del padre agradecido, y por primera vez se preguntó si todo lo que había oído sobre aquel hombre era cierto. Los rumores que circulaban en Cádiz hablaban de un contrabandista, de un mestizo sin ley que se había enriquecido a costa de alianzas turbias. Se decía que su título militar era una fachada y que su hacienda era refugio de gente de mala reputación. Pero nada en lo que había presenciado concordaba con aquella imagen. Durante los días siguientes, Inés comenzó a observarlo desde lejos. A veces desde la ventana, a veces fingiendo leer en la galería mientras él entrenaba con su grupo de hombres. Había disciplina en sus órdenes, respeto en las respuestas que recibía. No era un tirano, era un líder. Una noche, cuando la hacienda dormía, el sonido de una guitarra llegó hasta su cuarto. Era una melodía suave, melancólica, como un lamento contenido. Inés se levantó descalza. Caminó por el pasillo en penumbra y se detuvo tras una columna, cerca del salón donde provenía la música. Allí estaba Diego, solo, sentado junto al ventanal abierto. Tocaba una vieja guitarra de madera oscura, y por primera vez su rostro estaba libre de tensión. En la penumbra, sus ojos miraban al horizonte, como si buscara algo más allá del mar. La música era profunda, como una oración que no se atrevía a pronunciar con palabras. Inés sintió un nudo en la garganta, quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. Solo cuando el sonido cesó, volvió lentamente a su habitación sin hacer ruido, con el pecho lleno de preguntas. Al día siguiente no se cruzaron, pero esa noche, mientras cenaban en silencio, Diego rompió el hábito y habló. ¿Ha encontrado lo necesario en su habitación?, preguntó sin mirarla directamente. Sí, gracias. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo. Había grietas en los muros invisibles que los separaban. Jacinta, al retirar los platos, dejó caer sin querer una cucharilla. El sonido metálico contra el suelo pareció romper el hechizo. Inés se agachó al mismo tiempo que Diego, y sus manos se rozaron. Fue apenas un instante, un contacto fugaz, pero ambos lo sintieron como una corriente. Sus miradas se encontraron. Ninguno habló. Esa noche el calor fue más intenso, y no por el clima. Doña Beatriz, desde el umbral de la cocina, los observaba con una expresión que mezclaba sabiduría y advertencia. Sabía que bajo el mismo techo, donde los silencios eran tan elocuentes como las palabras, el corazón no tardaría en revelarse. Y aunque los prejuicios aún respiraban entre las paredes de la casa y el resentimiento mutuo no había desaparecido del todo, algo comenzaba a florecer. Algo que no dependía de la voluntad, ni de la lógica, ni del deber. Era apenas una chispa.
pero bastaba para encender un destino. El calor en la hacienda parecía haber menguado levemente con la llegada de las primeras lluvias de la temporada. Las tardes eran ahora más húmedas que abrasadoras, y el olor a tierra mojada subía desde los campos hasta colarse en los corredores de piedra. El limonero del patio soltaba su aroma con más fuerza, y una brisa tibia agitaba de vez en cuando los visillos de lino que colgaban de las ventanas altas. Doña Inés de la Torre había empezado a establecer una rutina en su forzado nuevo hogar. Se levantaba temprano, como era costumbre en su tierra natal, se aseaba con ayuda de Jacinta y luego bajaba a tomar una infusión en el salón principal, donde la luz matinal se colaba en ángulos suaves, iluminando el polvo suspendido en el aire. A esa hora, don Diego Montiel ya se había marchado. Nunca coincidían en las mañanas, y aunque sus encuentros eran escasos, su presencia se sentía en cada rincón, como una tensión latente entre paredes que parecían recordar. Aquella mañana, sin embargo, ocurrió algo inesperado. Inés había decidido explorar con mayor calma la biblioteca, no por interés intelectual, sino porque intuía que aquel cuarto ocultaba mucho más que libros viejos. Desde la primera vez que entró, la sensación de que algo dormía en ese lugar no la había abandonado. Había en el aire un aroma a papel envejecido, a cuero curtido y a secretos. Empujó la puerta con suavidad. Dentro, todo permanecía en penumbra. Las estanterías llegaban hasta el techo, llenas de volúmenes de historia, derecho, geografía y algunos tratados de navegación. Un escritorio antiguo se encontraba bajo la ventana cerrada, cubierto de papeles desordenados, frascos de tinta, plumas y velas derretidas. En la esquina más lejana, un baúl de madera oscura captó su atención. Estaba cubierto con una manta, como si alguien hubiese querido ocultarlo. Inés se acercó con cautela. Sus manos, enguantadas, retiraron el paño. El baúl tenía una cerradura antigua, pero estaba sin llave. Dudó apenas unos segundos y luego lo abrió. En su interior descansaban cuidadosamente atadas varias cartas, documentos oficiales y 2 retratos en miniatura pintados al óleo. El primero mostraba a un hombre joven, de semblante noble y mirada clara, vestido con levita oscura. El segundo, a una mujer morena, de ojos grandes, cabello recogido y sonrisa melancólica. En el reverso, en una caligrafía precisa, se leía: Francisco Montiel y Tallana de Xochitlán, 1779. El corazón de Inés se detuvo por un instante. Era evidente que se trataba de los padres de Diego. Tomó los documentos con cuidado. Las cartas, algunas firmadas con iniciales ilegibles, hablaban de un amor prohibido, de amenazas, de enfrentamientos con familias poderosas que consideraban inaceptable aquella unión. La correspondencia más reciente narraba el asesinato de Francisco Montiel en circunstancias nunca aclaradas, apenas 3 meses después de haberse unido a Tallana, una mujer indígena de linaje respetado en su comunidad, pero invisible para la nobleza colonial. Había también una carta sin firmar, escrita con mano temblorosa, que hablaba de conspiraciones, de nombres como Julián Requena, Marqués de Alzabé, y de traiciones tejidas en el silencio. En uno de los márgenes se distinguía una nota más reciente, en letra diferente, que decía: que la verdad no muera en el polvo. Inés sintió que el aire se espesaba en su pecho. Se sentó sobre la alfombra con los papeles entre las manos. De pronto, la imagen de Diego cambió en su memoria. Ya no era solamente el mestizo altivo y reservado que la incomodaba con su silencio. Era el hijo de un amor roto por el odio, el heredero de una historia que aún ardía bajo las cenizas. La emoción la sacudió con fuerza. Durante años se había educado en la superioridad de la sangre, en la dignidad de los apellidos, en la pulcritud del linaje. Pero esas cartas, descoloridas y olvidadas en un rincón, hablaban de otra verdad,
una que dolía, que incomodaba y que por alguna razón que no lograba explicar la conmovía profundamente. Guardó todo como estaba. No era el momento de confrontarlo. Algo dentro de ella le pedía paciencia, escucha, observación. Esa misma tarde, bajó al mercado del puerto, acompañada por Jacinta y uno de los criados. Necesitaba aire, contacto con la vida cotidiana, otra realidad que le ayudara a ordenar sus pensamientos. El bullicio del mercado contrastaba con la quietud de la hacienda. Las voces, los aromas a especias, a frutas fermentadas y a marisco fresco le despertaron los sentidos. Caminó con discreción entre los puestos, observando, sin llamar la atención. Fue entonces cuando escuchó la voz de un hombre alzarse con dureza. «He dicho que no volverás a vender aquí. Tu presencia ensucia este lugar». Una mujer joven, mestiza, con un pañuelo color mostaza cubriéndole el cabello, sostenía una canasta con tejidos artesanales. Frente a ella, un hombre alto, de piel clara, vestido con casaca de paño y sombrero de ala ancha, la empujaba con desprecio. «¡Fuera, india ladrona!», gritó, arrancándole los paños del cesto y arrojándolos al suelo. Inés avanzó un paso, pero Jacinta la detuvo con un susurro. En ese instante, una figura surgió entre la multitud con paso firme. Era Diego. Vestía ropa de calle, sin galas ni uniforme, pero bastó su presencia para que el ambiente se tensara. «Basta, don Felipe», dijo con voz firme. «No permitiré que humille a una mujer bajo mi jurisdicción». El hombre giró, visiblemente irritado. «¿Ahora te pones del lado de las mestizas, Montiel? ¿Hasta dónde piensas hundir tu apellido?» Diego no respondió de inmediato. Su mirada recorrió el rostro asustado de la mujer, los tejidos pisoteados, la indignación silente del resto de los presentes. «Mi apellido se honra cuando se usa para defender a los indefensos», dijo finalmente, «y se ensucia cuando se levanta para atropellar al débil». El murmullo fue inmediato. Algunos hombres asentían, otros se alejaban con el ceño fruncido. Don Felipe lo miró con rabia contenida, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se perdió entre los puestos. Diego se agachó, recogió los tejidos y los puso de nuevo en la canasta. La mujer lo miró con lágrimas silenciosas. «Gracias, mi capitán», murmuró. Inés había observado todo a distancia. Su pecho latía con fuerza, sin comprender por qué aquel gesto tan simple y tan justo la había estremecido tanto. Esa noche, en la galería de la hacienda, mientras la brisa nocturna agitaba las cortinas, Inés lo vio regresar. Diego caminaba en silencio, con los ojos perdidos en el horizonte. No la vio, o tal vez sí, pero fingió no hacerlo. Ella permaneció inmóvil, sosteniendo una taza de té entre las manos. Su mirada lo siguió hasta que desapareció en la penumbra. Y en su corazón, por primera vez, empezó a crecer algo más profundo que la simple tolerancia. Una grieta invisible se había abierto. Y por allí, sin pedir permiso, se colaba la verdad. El aire de Veracruz, cálido y salitroso, comenzó a tornarse espeso con murmullos y maledicencias. La ciudad, pequeña en extensión pero vasta en lengua, se convertía con facilidad en un nido de cuchicheos cuando el escándalo tenía aroma a linaje y vergüenza. Y nada olía más escandaloso que una dama gaditana de sangre ilustre compartiendo techo, y supuestamente lecho, con un mestizo señalado por los círculos de poder como un hombre peligroso. En los salones perfumados de las damas de alcurnia, las tertulias ya no se centraban en modas traídas de París, ni en los bailes que organizaba el gobernador. Los abanicos se agitaban con nerviosismo cada vez que el nombre de doña Inés de la Torre surgía en la conversación. Algunas fingían compasión, otras lanzaban miradas cargadas de desprecio, pero ninguna la volvió a invitar. Las cartas que Inés enviaba, con la esperanza de que alguien en la ciudad le ofreciera una palabra amable, regresaban sin respuesta.
Los mensajes eran devueltos con disculpas secas o, peor aún, con silencio. La condena social, silenciosa y devastadora, comenzaba a encerrarla en una soledad que calaba más hondo que la humedad de los muros. En las misas dominicales, las bancas a su alrededor quedaban vacías. Y en el mercado, donde antes las mujeres la saludaban con respeto, ahora desviaban la mirada o susurraban entre dientes. Todo porque vivía en la hacienda de don Diego Montiel, quien no solo era mestizo, sino también una figura incómoda para las estructuras de poder virreinal. Mientras tanto, en las oficinas del Cabildo, un hombre movía los hilos de esa condena con mano firme y sonrisa falsa. Don Julián Requena, funcionario de larga trayectoria, conocía los pasillos del poder como un marino conoce las mareas. Astuto y calculador, jamás se ensuciaba las manos directamente, pero sabía sembrar la duda con precisión quirúrgica. Había sido uno de los adversarios más tenaces del padre de Diego, y ahora veía en su hijo una amenaza a su legado. Requena aprovechaba cada visita a la corte virreinal para esparcir rumores sutiles, que Diego traficaba con armas, que utilizaba a su esposa como fachada para infiltrarse en los círculos de la aristocracia, que su matrimonio había sido producto de una manipulación premeditada. No tenía pruebas, pero tampoco las necesitaba. Le bastaba con levantar la sospecha para que otros se encargaran de darla por cierta. Inés lo supo. No por Diego, que se mantenía distante, sino por el padre Aurelio, quien en una confesión privada le advirtió que se estaban preparando denuncias anónimas contra su esposo. «Debéis tener cuidado, hija. El mundo no siempre castiga a los culpables», le dijo el sacerdote con los ojos cansados. «A veces castiga al que resulta incómodo». Desde entonces, Inés comenzó a comportarse con una determinación inesperada. Nunca se excusó, nunca se escondió. Cada vez que alguien osaba insinuar en su presencia que su marido era un oportunista, ella alzaba el rostro con dignidad y respondía: «Don Diego Montiel es un hombre íntegro, y su valor no depende del juicio de quienes no conocen la verdad». No alzaba la voz, pero su mirada tenía la firmeza de un acero templado. Sus palabras comenzaron a desestabilizar a quienes esperaban verla humillada. Algunos hombres se sintieron contrariados, otras mujeres, secretamente admiradas. Los rumores crecían y con ellos el malestar. Diego, ajeno aún a las acciones de su esposa, se enfrentaba en el campo a dificultades crecientes. 2 cargamentos con alimentos para comunidades indígenas habían sido interceptados por hombres armados. Cuando envió emisarios al Cabildo para solicitar escolta, recibió respuestas ambiguas, evasivas. Sabía que lo estaban cercando. Una noche, después de regresar con el rostro endurecido y las botas cubiertas de lodo, entró a la hacienda con el ceño fruncido. Se quitó la chaqueta con brusquedad y se dirigió directamente al salón, donde Inés leía a la luz de una vela. «¿Es cierto que has estado hablando en mi defensa?», preguntó sin saludarla. Ella alzó la vista, serena. «Es cierto», respondió sin titubear. Diego caminó hasta el centro de la sala. Su voz, cuando habló de nuevo, estaba cargada de furia contenida. «No necesito tu compasión, no necesito que una dama de salón se apiade de mí para limpiar mi nombre». Inés dejó el libro sobre la mesa con cuidado. Luego se puso de pie, con el rostro erguido. «No lo hice por compasión, sino por justicia, porque he visto cómo actúas, cómo ayudas a quienes nadie quiere ver, porque sé quién eres. Aunque tú te empeñes en esconderlo». Él se detuvo. La miró con intensidad. Por un instante, el enojo pareció dar paso a otra emoción, más difícil de nombrar. «Tú no me conoces», susurró él, más para sí que para ella. «Tampoco tú me conoces a mí», dijo ella bajando apenas la voz. El silencio se volvió espeso entre ellos. Solo el crepitar de la vela interrumpía aquella tensión.
Inés sintió un leve temblor en las manos, pero no lo dejó ver. Diego respiró hondo, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Él dio un paso hacia atrás y ella uno hacia adelante. «He perdido todo», dijo ella con firmeza. «Mi nombre, mi posición, mis amigas, mi tierra, todo. Y aún así, si tuviera que elegir entre callar ante la injusticia o enfrentar la soledad, volvería a hacerlo». Diego bajó la mirada por un instante. Cuando la alzó, sus ojos tenían un brillo extraño. No era rabia, no era gratitud, era algo más hondo. «Gracias», murmuró, apenas audible. Inés sintió que el mundo se detenía por un segundo. No dijo nada, solo se sentó de nuevo, con lentitud. Él se acercó a la mesa y tomó el candelabro. Lo encendió un poco más y se sentó frente a ella. Por primera vez desde su unión, compartían el mismo espacio sin escudos, sin frialdad impuesta. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, él habló con voz baja. «No pedí esta vida, ni este apellido, ni esta guerra. Tampoco yo pedí este destino», respondió ella sin reproche. Sus miradas se encontraron y por un instante todo lo demás desapareció. No eran noble y mestizo, no eran esposa forzada y esposo ajeno, eran solo dos almas perdidas en medio del ruido, compartiendo el mismo fuego. Y en ese instante, entre el temblor de la vela y la promesa muda de una tregua, algo cambió. No fue una rendición, no fue aún un acercamiento definitivo, pero sí fue el primer paso hacia un entendimiento que, aunque aún indefinido, empezaba a dibujarse con la tinta indeleble de las verdades compartidas. El calor del mediodía descendía con pesadez sobre los campos de Veracruz. Pero no era el sol quien causaba más estragos en las últimas jornadas. Una fiebre maligna, silenciosa y voraz, comenzaba a extenderse entre los caseríos de los alrededores, cobrando fuerza entre los cuerpos débiles y las casas humildes, donde el agua escaseaba y el miedo se alojaba en los rincones como una sombra permanente. La noticia llegó a la hacienda a través de un mensajero exhausto que traía polvo en el rostro y pánico en la voz. Diego lo recibió en el zaguán y al escuchar la situación no dudó un solo instante. Ordenó que se prepararan víveres, medicamentos, ropas limpias. En sus ojos brillaba la urgencia de quien conocía el peligro de cerca. Doña Beatriz, que aún conservaba en la memoria antiguas pestes del pasado, comenzó de inmediato a preparar tónicos y ungüentos con hojas de guayabo, corteza de quina y raíces secas que guardaba celosamente en una caja de madera tallada. Inés escuchó desde la galería el alboroto contenido y bajó con paso firme. Al enterarse del destino de Diego, no pidió permiso ni anunció su decisión. «Yo iré también», dijo con una serenidad que desconcertó incluso a doña Beatriz. Jacinta palideció al oírla. La criada intentó disuadirla, hablándole del riesgo, de la enfermedad, del calor y del polvo de los caminos. Pero Inés no se inmutó. Algo en su interior, más fuerte que el temor, más profundo que la costumbre, la impulsaba a seguir al hombre con quien compartía un techo y una herida silenciosa que aún no se atrevía a nombrar. Diego no quiso permitirlo al principio. Se lo dijo con dureza. «No es lugar para una dama, es un infierno de sudor y muerte. Y sin embargo, ahí estarán mujeres, y niños, y ancianos. Ellos sí deben quedarse sin manos que ayuden». La discusión terminó cuando Inés apareció al amanecer con una bolsa al hombro y un pañuelo firmemente atado a la cabeza. No llevaba joyas ni maquillaje, solo determinación. Durante 2 días cabalgaron hasta llegar a los primeros poblados afectados. Los caminos eran estrechos, bordeados de maleza y surcados por el agua estancada que hervía bajo el sol. El olor era denso, mezcla de vegetación marchita, enfermedad y resignación. Lo que encontraron al llegar fue desolador. Cuerpos febriles envueltos en mantas, niños con los labios resecos, madres que ya no tenían lágrimas.
Los pocos curanderos locales hacían lo que podían, pero los recursos eran mínimos. Inés no vaciló. Se arremangó las mangas del vestido sencillo que había elegido y comenzó a ayudar. Hervía paños, molía hierbas con un mortero de piedra, distribuía agua filtrada con un cuidado reverente. Diego la observaba a la distancia. Al principio con sorpresa, luego con una mezcla difícil de descifrar. Trabajaban sin descanso. En las noches descansaban en chozas improvisadas, turnándose para vigilar a los enfermos más graves. Doña Beatriz, incansable, preparaba infusiones y frotaba los pechos de los más pequeños con bálsamos que aprendió a elaborar en su juventud. Al quinto día, la fiebre comenzó a ceder en los más fuertes. Las sonrisas tímidas de los sobrevivientes eran como oasis en medio del caos. El peligro no había pasado, pero el trabajo había comenzado a rendir frutos. Fue entonces cuando Diego anunció que pasarían la noche en una antigua posada abandonada en medio del camino antes de regresar a la hacienda. Estaban agotados, cubiertos de sudor, con la ropa manchada por los días de trabajo y los ojos velados por el cansancio. La posada era una construcción de adobe, con techos bajos y habitaciones pequeñas. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero aún servían para dar refugio. Una tormenta se avecinaba en el horizonte, y el sonido de los truenos anunciaba que la noche no sería tranquila. Doña Beatriz se acostó pronto, rendida. Inés y Diego se quedaron en la pequeña sala que servía de comedor, donde una lámpara de aceite arrojaba una luz temblorosa. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con fuerza, tamborileando sobre las tejas y colándose por las rendijas de las ventanas. Él se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Tenía la camisa pegada al cuerpo, el cabello húmedo y una expresión que mezclaba extenuación y asombro. «No pensé que llegarías hasta aquí», dijo con voz baja. Inés, sentada frente a él, levantó la mirada. Tenía el rostro pálido, pero en sus ojos brillaba una calma serena. «No vine por ti», respondió. «Vine por ellos. Pero ahora no sé si eso es del todo cierto». El silencio se instaló entre ambos. La lámpara crepitó con un sonido leve. Diego se apoyó en el respaldo de la silla. Sus ojos recorrían el rostro de Inés como si lo viera por primera vez. Ya no era la dama altiva que llegó vestida de encajes y miedo. Era una mujer que se había arremangado el alma, que había soportado el lodo, el sudor y la fiebre sin una queja. «He sido injusto contigo», murmuró. «Creí que eras como todas ellas, que solo veías lo que los otros ven». Inés bajó la mirada y sonrió apenas. «Yo también he sido injusta. Quise odiarte porque era más fácil que aceptar que tú no eres lo que me dijeron». Sus miradas se encontraron. Lentamente, como arrastrados por una fuerza invisible, ambos se pusieron de pie. La distancia entre ellos era mínima. La lluvia golpeaba con fuerza los muros de la posada, como si el mundo entero se agitara afuera, mientras adentro solo existía el latido contenido de sus corazones. Diego levantó la mano lentamente y rozó con sus dedos la mejilla de Inés. Ella no se apartó. Sus ojos no parpadeaban. Cuando sus labios se encontraron, lo hicieron sin prisa, con la intensidad de lo contenido, con la ternura de lo no dicho. Fue un beso largo, silencioso, envuelto en la fragilidad de la noche y en la certeza de que nada volvería a ser igual. No hablaron, no buscaron más, no rompieron la línea que separa la emoción del deseo. Solo se miraron, con los corazones latiendo al mismo ritmo, sabiendo que aquel beso no debía haber ocurrido, pero que ya vivía dentro de ellos como un secreto sagrado. Al día siguiente partieron al amanecer. Durante el viaje de regreso, el silencio fue su único compañero, no por frialdad, sino por miedo. Miedo a cruzar un umbral que aún parecía prohibido. Al llegar a la hacienda, cada uno retomó su lugar. Las palabras volvieron a escasear.
Las distancias volvieron a erigirse, pero en sus miradas, cada vez que se encontraban en los pasillos, había un temblor, una chispa, una promesa muda. El mundo podía juzgar, la sociedad podía condenar, pero en lo más hondo de sus almas sabían que algo había cambiado, y aunque ninguno se atrevía aún a pronunciarlo, el amor, ese amor que nace entre la fiebre y la lluvia, ya había comenzado a florecer. El sol nacía con lentitud sobre los tejados rojizos de Veracruz, tiñendo de oro viejo las calles empedradas aún adormecidas. La ciudad despertaba con ese ritmo cauteloso que anticipa la llegada de noticias importantes, y esa mañana no sería la excepción. Una carta, traída por un mensajero fatigado que no aceptó agua ni descanso, llegaría a las manos de Diego justo cuando se disponía a revisar los informes de la hacienda. Era un sobre lacrado con el sello de los del Castaño. Al verlo, Diego sintió un escalofrío que no logró disimular. Rompió el sello con firmeza y sus ojos recorrieron las líneas escritas con la letra arrogante de un hombre acostumbrado a mandar. Ramón del Castaño, desde Cádiz, había muerto. Pero su hermano menor, don Ernesto, viajaba hacia Veracruz con poder notarial, documentos sellados por la corona y una petición formal: exigir ante el tribunal eclesiástico la anulación del matrimonio entre Inés y Diego, alegando fraude, confusión dolosa y mancillamiento de honor. El papel tembló entre los dedos de Diego, no por miedo, sino por la certeza de que el enemigo no era solo un apellido ni una carta. Era la estructura entera de un sistema que jamás aceptaría que un mestizo tocara lo que la aristocracia creía suyo. Inés recibió la noticia sin derrumbarse. Había aprendido, en las últimas semanas, que la vida era una prueba constante de dignidad. Mientras las criadas murmuraban en los pasillos y los vecinos comenzaban a hablar del inminente juicio, ella se mantuvo en pie, preparando su testimonio con una serenidad que nacía no de la sumisión, sino del conocimiento profundo de la verdad. El tribunal eclesiástico se reunió en la sala mayor del convento de San Jerónimo, donde los jueces, revestidos de sotanas negras, escuchaban los alegatos bajo la imagen impasible del Cristo crucificado. A un lado, Diego permanecía erguido, el rostro sereno pero endurecido, las manos cruzadas detrás de la espalda. Enfrente, Ernesto del Castaño desplegaba documentos con soberbia, hablando de escándalo, de falsificación, de mancha familiar. Esta unión no fue voluntad de Dios, afirmó con voz resonante, sino un ardid bien urdido por quienes desean apropiarse de lo que no les pertenece. Los murmullos se alzaron. Entre los asistentes se encontraban miembros del cabildo, damas veladas con abanicos cerrados y comerciantes ansiosos por presenciar la caída del capitán mestizo que tanto incomodaba. Inés, sentada en la primera fila, escuchaba sin mover un músculo. Pero cuando el juez principal la llamó a testificar, se puso de pie con elegancia, caminó con paso firme hasta el estrado y alzó el rostro para que todos la vieran. «He sido señalada como víctima de un error», comenzó, «como si mi voluntad no contara. Se me acusa de haber sido engañada, como si yo no tuviera conciencia, ni ojos, ni corazón. Pero hoy estoy aquí para declarar que jamás me sentí víctima de mi esposo». Los presentes intercambiaron miradas. La tensión se podía cortar con un suspiro. Lo que ocurrió el día de mi matrimonio fue una confusión, sí, pero la verdadera confusión es la que muchos aún tienen al juzgar a un hombre por su sangre y no por su alma. Sacó de su bolso un pequeño paquete de papeles. Aquí traigo cartas, documentos, pruebas que demuestran que don Diego Montiel no solo es hijo legítimo de un noble español, sino también heredero de una historia borrada por los prejuicios. Su padre, Francisco Montiel, fue asesinado por desafiar las normas impuestas. Su madre, Tayana, fue una mujer sabia, amada por su pueblo,
y despreciada por quienes jamás entendieron la grandeza de su espíritu. Los jueces hojeaban los documentos mientras Inés hablaba. Su voz no temblaba, su espalda no se encorvaba. Yo he visto a este hombre curar niños con fiebre, compartir su pan con los humildes, levantar a los caídos. ¿Y qué he visto en quienes lo acusan? Envidia, soberbia, miedo. Un murmullo se alzó con fuerza. Ernesto del Castaño intentó replicar, pero el juez mayor alzó la mano, exigiendo silencio. «Hemos escuchado», dijo con solemnidad, «y lo que hemos escuchado no puede ignorarse». De pronto, un grito ahogado rompió la solemnidad de la sala. Todos se giraron al oírlo. En uno de los bancos laterales, doña Beatriz Cordero, que había asistido vestida de negro riguroso, se desplomaba con una mano en el pecho. Diego corrió hasta ella. Inés lo siguió sin dudar. Los clérigos se arremolinaron y la audiencia fue suspendida de inmediato. La llevaron en brazos hasta una habitación contigua. Su respiración era débil y sus ojos parecían flotar entre el presente y los recuerdos. Inés tomó su mano. Diego la llamó con la voz quebrada. «Tía, por favor». Beatriz parpadeó con lentitud. Le costaba hablar, pero su mirada aún tenía firmeza. «Perdóname, Diego», susurró. Yo envié la carta. Yo hice que se cruzaran los nombres en la iglesia». Diego se quedó inmóvil. Inés apretó los labios conteniendo la sorpresa. «Yo moví los papeles con ayuda del escribano. Sabía que si no se intervenía, te obligarían a casarte con alguna mujer que despreciaría tu alma. Y cuando vi a Inés, vi en ella la semilla de algo más grande». Una lágrima rodó por su mejilla. «Fue egoísmo y amor. Quería que fueras feliz. Que al menos una vez en la vida no tuvieras que pedir permiso para ser amado». Su voz se apagó como una vela que se consume lentamente. Diego no respondió. Solo bajó la cabeza y apoyó la frente sobre la mano arrugada de su tía. Inés, de pie a su lado, sintió que algo se desmoronaba dentro de ella. No era rabia, ni decepción. Era un vértigo extraño, la mezcla de lo impensable y lo inevitable. Doña Beatriz cerró los ojos con un suspiro, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Horas después, mientras la ciudad digería el escándalo y el tribunal deliberaba, Inés y Diego se sentaron juntos en el umbral de la hacienda. No se tocaban, no se miraban, pero compartían el mismo silencio, el mismo temblor de algo que no sabían cómo nombrar. Había verdades que ardían, pero también había verdades que liberaban. Y en medio de aquella noche que parecía no tener fin, los dos comprendieron que el pasado, por más doloroso que fuera, no siempre era una traición. A veces, era el único camino hacia el amor verdadero. El amanecer llegó envuelto en un gris incierto, como si el cielo mismo supiera que aquella jornada marcaría un quiebre en el delicado equilibrio de los días. Las palmas, agitadas por un viento distinto, murmuraban presagios en voz baja. La hacienda despertó en silencio, sin el canto de los pájaros, ni el bullicio matinal de los jornaleros. Una misiva oficial, con el sello de la corona y la firma del gobernador, había sido entregada en mano a Diego. En ella se ordenaba que doña Inés de la Torre compareciera ante el virrey en la capital del virreinato. El caso, ya de dominio público, había escalado más allá del tribunal eclesiástico. La familia del Castaño, aún desde la distancia, había movido sus contactos. El escándalo ya no era un asunto de honor, sino de política y poder. Inés recibió la noticia con el rostro sereno, pero por dentro el corazón le retumbaba como tambor de guerra. Sabía que la ciudad no la acogería con benevolencia. Iba a enfrentarse a un juicio sin balanza, a una sociedad que no perdonaba deslices, reales o imaginarios. Sin embargo, no titubeó. Diego, al enterarse de los detalles, intentó impedir que ella fuera sola. Se ofreció a acompañarla, a enfrentarlo todo a su lado.
Pero las palabras se deshicieron cuando Inés, con una calma dolorosa, le tomó la mano y habló con una firmeza que lo desarmó. Si tú vas conmigo, lo usarán en tu contra. No me perdonaría que te arrastraran al escarnio para defenderme. Él bajó la mirada sin saber cómo protegerla, sin quebrar su voluntad. Entonces, en el silencio de la sala donde tantos secretos habían nacido, se acercó despacio y, sin buscar sus labios, tomó su rostro entre las manos. Si el mundo te quita todo, recuerda que hay un hombre que te ama sin pedirte nada. No esperó respuesta. No era el momento. Solo la miró una vez más, como si quisiera guardar su imagen para siempre, y luego se apartó. La partida fue discreta. Inés viajó acompañada por Jacinta y 2 escoltas enviados por el gobernador. El trayecto hasta la capital fue largo, polvoriento, marcado por estaciones sombrías donde el nombre de los Montiel ya generaba más curiosidad que respeto. Al llegar, la ciudad la envolvió con su falso esplendor, grandes casas de piedra, balcones forjados, carruajes relucientes. Pero tras cada cortina, tras cada abanico, se escondía un juicio. En la audiencia ante el virrey fue recibida con frialdad. Las preguntas no se hicieron para escuchar respuestas, sino para dejar constancia de la humillación. Como una dama de su linaje había aceptado aquel enlace. ¿Por qué no lo había denunciado a tiempo? ¿Quién la había influenciado? Inés contestó sin alterarse. No negó el error inicial, no disfrazó la verdad, pero tampoco concedió lo que esperaban. No solicitaré la nulidad, dijo con voz clara. Lo que Dios unió, ni el escándalo ni el prejuicio pueden separar. El virrey la observó con interés, como si viera a una criatura exótica. Al final de la audiencia no emitió juicio alguno, solo indicó que el caso quedaría en manos de la Real Audiencia. Aquella noche, en la habitación prestada por una dama de mediana simpatía, Inés se quitó el corsé y dejó que Jacinta le cepillara el cabello. No dijo palabra, pero sus ojos, enrojecidos, delataban el peso de la jornada. En los días que siguieron, fue rechazada de todas las casas que alguna vez la habían recibido. Incluso algunas damas de Cádiz, exiliadas por sus propias caídas, se negaron a tenderle la mano. Una tarde, en un salón donde fue invitada por obligación, escuchó como una marquesa murmuraba en voz lo suficientemente alta como para herir. Hay mujeres que nacen para el escándalo, no importa cuán fino sea su apellido. Inés no reaccionó. Sonrió con la dignidad de quien ha aprendido que el verdadero linaje no está en la sangre, sino en el temple. Una semana después, regresó a Veracruz con el cuerpo cansado, pero el espíritu intacto. El viaje de vuelta fue silencioso, pero en su pecho latía la urgencia por ver a Diego. Quería decirle que había resistido, que había respondido con entereza, que no había flaqueado ni un solo instante. Pero al llegar a la hacienda, algo no estaba bien. Los trabajadores la recibieron con rostros tensos. Jacinta, al bajar del carruaje, sintió el cambio de aire. La brisa ya no era la misma. Fue don Tomás, el mayordomo, quien se acercó con los ojos bajos. «Don Diego no está». «¿Dónde está?», preguntó Inés sin aliento. «Partió hace 2 días a caballo hacia los límites del norte. Iba a reunirse con unos arrieros, pero nunca llegó». El corazón de Inés se desplomó. «¿Qué sabe? Diga la verdad». Se rumorea que lo esperaban emboscados. Algunos dicen que fue Requena, otros que fueron bandidos contratados por los del Castaño. No hay certeza, solo miedo. Inés sintió que las piernas le fallaban. Se sostuvo del marco de la puerta, cerró los ojos y respiró hondo. Pasaron los días. Se organizaron búsquedas. Peones, amigos leales, incluso algunos vecinos partieron en distintas direcciones. No hallaron rastro, ni el caballo, ni el equipaje, ni el cuerpo. Cada noche, Inés encendía una vela en la ventana de su habitación.
Dormía vestida, con el oído atento a cualquier ruido, con la esperanza atada a la brisa. En el fondo, se negaba a creer que estaba muerto. Algo dentro de ella, más poderoso que la razón, le decía que Diego seguía vivo. Pero el silencio, cruel y obstinado, comenzaba a desgarrarla lentamente. En las tardes, salía al patio, se sentaba bajo el limonero y apretaba contra el pecho la carta que él le escribió antes de su partida. Una hoja sencilla, sin promesas ni despedidas, donde solo había una frase: si algo me ocurre, recuerda que te amé incluso antes de saberlo. Y en ese rincón del mundo, bajo un cielo cargado de incertidumbre, Inés aprendió a amar en ausencia, a sostenerse con la memoria de una caricia, a respirar con el peso de una pérdida que aún no se atrevía a aceptar. Porque cuando el amor es verdadero, incluso el silencio más cruel no logra borrarlo, solo lo vuelve más profundo, más eterno, más necesario. El tercer amanecer tras el regreso de Inés fue un día de aire denso y luz dorada, de esos en que el tiempo parece sostener la respiración. El gallo cantó más tarde de lo habitual, y la brisa marina, casi inmóvil, no movía las cortinas de lino en los ventanales. En el patio de la hacienda, Jacinta barría con lentitud, su rostro endurecido por el cansancio y la angustia no dicha. Desde la desaparición de Diego, la casa había quedado envuelta en un silencio tembloroso, como si hasta las paredes se hubiesen negado a aceptar su ausencia. Inés no había dormido bien en noches. Caminaba por los corredores como un espectro sereno, esperando un ruido, una carta, una señal que le indicara que él seguía con vida. Las velas se consumían una tras otra en el altar improvisado del oratorio, y las oraciones de Jacinta y los peones parecían perderse en un cielo indiferente. Fue al mediodía, mientras un grupo de jornaleros descansaba bajo la sombra del Guayacán, cuando un alboroto se levantó en el portón de entrada. Un caballo llegó primero, resoplando polvo y agitación. Luego, una carreta modesta tirada por bueyes, donde 3 campesinos, uno de ellos con lágrimas en los ojos, sostenían entre sus brazos a un hombre envuelto en una manta desgastada. Su rostro estaba cubierto por la sombra de un sombrero de ala ancha, pero su silueta era inconfundible. —¡Es él! —gritó Jacinta desde el corredor, dejando caer la bandeja que llevaba. —¡Es don Diego! Inés corrió, sin reparar en su vestido sin cinturón, ni en las agujas mal sujetas en su moño. Su corazón golpeaba como si el pecho fuera una celda a punto de ceder. Se detuvo al borde de la carreta temblando, y al retirar la manta húmeda por la fiebre, vio sus labios agrietados, la piel pálida, una herida suturada en el costado y las manos aún manchadas de tierra. Lo encontramos hace 2 días en las márgenes del río Xolotlán, escondido entre los matorrales, dijo uno de los hombres con voz baja. Estaba inconsciente, pero murmuraba su nombre: «El suyo, señora». Inés sintió que el alma le volvía al cuerpo, pero también que debía resistir. Organizó todo con firmeza, ordenó que lo llevaran al cuarto grande, pidió agua fresca, compresas, ungüentos y se encerró con él, solo permitiendo la entrada de Jacinta y del médico local, que acudió con urgencia. Durante 2 días y 2 noches, Inés no se separó de su lado. Lo vio delirar, gemir entre sueños, buscarla con los dedos y llamarla sin voz. Cuando al fin abrió los ojos, una tarde lluviosa en que los relámpagos tejían luces sobre la bahía, la encontró dormida a su lado, la cabeza apoyada en el borde de la cama y la mano entrelazada con la suya. «Pensé que ya no volvería a verte», murmuró Diego con voz rota. Inés despertó sobresaltada y al verlo consciente se incorporó con lágrimas contenidas, tomando su rostro entre las manos con delicadeza. Por un instante no dijo nada, solo lo miró, y en ese silencio, tan cargado de emoción contenida, le habló sin necesidad de palabras. «No vuelvas a irte sin decirme adiós», susurró finalmente. «No vuelvas a callarte lo que sientes.
Diego intentó incorporarse, pero Inés lo detuvo con una caricia suave. Luego se sentó a su lado, tomándolo de la mano con firmeza. Su voz era firme, serena, pero cargada de una ternura que él no había conocido jamás. Yo elegí quedarme, Diego, no por deber, no por temor al escándalo. Me quedé porque te amo, porque cuando no estabas, todo en esta casa se volvió gris. Porque entendí que el error no fue casarme contigo, sino tardar tanto en comprender que eras el destino que el cielo eligió para mí. Diego cerró los ojos, abrumado por el dolor, la fiebre, pero sobre todo por la emoción. Una lágrima se deslizó por su sien. Con esfuerzo alzó la mano y la posó sobre la mejilla de ella. No hubo promesas ni juramentos, solo el roce sincero de dos almas heridas que se encontraban sin máscaras. Esa noche, cuando los truenos cesaron y la luna apareció entre las nubes, Inés volvió a entrar en la habitación con una vela encendida. Diego ya estaba sentado, más fuerte. La miró como si la viera por primera vez. Inés se acercó sin decir palabra y se sentó junto a él. No necesitaban fingir distancia ni disimular el deseo contenido. Todo lo que habían negado, temido o reprimido se deshizo en una sola mirada. Por primera vez, se entregaron por completo, sin reservas ni vergüenza, bajo el amparo de esa habitación que ya no era prisión, sino refugio. Fue un encuentro de almas, no de cuerpos, de susurros que curaban heridas, de besos que no necesitaban explicación. Al día siguiente, la noticia del regreso del capitán Montiel se extendió por todo Veracruz. Campesinos, mujeres con sus hijos, comerciantes mestizos, marineros retirados, todos comenzaron a llegar a la hacienda. Traían cestas con frutas, aves, telas, flores silvestres. No venían por deber ni por cortesía, venían por gratitud, porque durante años Diego los había protegido, escuchado, defendido de los abusos, porque en él habían encontrado una figura de justicia en una tierra de desigualdades. Inés, emocionada, recibió a cada uno. Su presencia, su gesto de cariño por Diego, la convirtieron a los ojos de todos en la mujer que había elegido amar sin importar el apellido. El pueblo murmuraba con respeto, y hasta quienes antes la despreciaban comenzaron a mirarla con otros ojos. En la gobernación, el informe del regreso del capitán no fue recibido con agrado por Julián Requena, quien ya tramaba otra denuncia. Pero esta vez, el gobernador, enterado de la emboscada fallida y del respaldo popular hacia Diego Montiel, decidió actuar. «Este caso ha llegado demasiado lejos», declaró en sesión cerrada. «No solo no se anula el matrimonio, a partir de este día se reconoce su validez ante toda instancia, y en cuanto al señor Requena, será enviado a las fronteras del norte. Hay demasiada ponzoña en esta capital». El decreto fue firmado esa misma tarde. Diego recibió la noticia con una mezcla de alivio y cansancio. Inés lo abrazó en silencio. No necesitaban festejos. Su victoria era interna, íntima. Habían vencido al escándalo, a la humillación, al prejuicio. En los días siguientes recorrieron juntos los campos de la hacienda. Hablaron de futuro, de sembrar, de construir. Inés propuso ampliar la propiedad para recibir a los que no tenían techo. Diego habló de convertir una vieja capilla en escuela. Ya no eran solo marido y mujer por error. Eran compañeros en una misión más grande, reparar con amor el daño del mundo. Y al mirar la tierra húmeda bajo sus pies, los dos supieron que el error que los unió había sido en realidad la manera más hermosa en que el destino les enseñó a amar. Habían transcurrido más de 8 años desde aquella mañana incierta en la iglesia de San Rafael, cuando un error de nombres, una tormenta inoportuna y una firma precipitada transformaron para siempre la vida de una joven dama gaditana y de un capitán mestizo con el alma herida. Desde entonces,
El tiempo había tejido su propio relato, borrando lentamente el escándalo, cicatrizando antiguas afrentas y sembrando, en su lugar, frutos que ni siquiera los protagonistas habrían podido imaginar. Era una mañana templada de primavera. Los árboles de naranjo estallaban en flor en los bordes de la hacienda, perfumando el aire con un aroma dulce y persistente. El viento, suave como una caricia, movía los mantones tendidos al sol y arrancaba risas infantiles del interior de una vieja capilla restaurada, cuyos muros encalados conservaban aún el eco de antiguos rezos. Allí, bajo ese techo ahora transformado en aula, niños mestizos, criollos y españoles compartían bancos de madera, libros ilustrados y sueños sin fronteras. Inés, de pie junto a la ventana de celosía, observaba el bullicio con una mezcla de ternura y orgullo. Su rostro, más sereno y pleno que antaño, conservaba la misma firmeza en la mirada. Vestía un traje color marfil de lino fino, adornado con encajes discretos, y llevaba el cabello recogido en un moño elegante. En su cuello colgaba un relicario dorado con la imagen de la Virgen del Carmen, el mismo que Diego le había regalado en su primer aniversario, como símbolo de protección y fe compartida. «Están creciendo rápido», comentó Diego desde el umbral, con una sonrisa que aún conservaba algo del muchacho que había sido, pero que hablaba ya con la sabiduría del hombre que había atravesado la tormenta. Vestía camisa blanca de lino, chaleco gris perla y pantalón de gabardina clara. Aunque sus cabellos comenzaban a mostrar hilos de plata en las sienes, su porte seguía firme, su espalda erguida como en sus días de capitán. En sus manos traía una caja de madera tallada que colocó sobre la mesa antes de acercarse a su esposa. «¿Qué traes ahí?», preguntó Inés, girándose hacia él. «Nuevos mapas para los pequeños, del virreinato, de las provincias del norte, y uno especial de Cádiz», añadió, mirándola con complicidad. Inés sonrió, y ese gesto encendió en Diego el mismo estremecimiento de los primeros días. La complicidad entre ambos era profunda, no nacida del hábito, sino de una elección diaria, renovada con silencios, caricias, discusiones y acuerdos. Habían construido juntos un hogar, pero también un refugio para los olvidados, para los que el poder solía dejar en la orilla. Detrás de ellos, sentada en una mecedora junto al ventanal abierto, doña Beatriz, ya muy anciana, tejía con manos temblorosas una manta de hilo grueso. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba esa clase de sonrisa silenciosa que solo poseen los que han vivido para ver cumplirse un deseo imposible. Sus ojos, aunque velados por los años, brillaban al mirar a la pareja. Cada vez que una niña mestiza le ofrecía una flor, ella la recibía como si fuera un tesoro. «¿Y si no hubiera cambiado los papeles aquel día?», murmuró con voz débil, más para sí que para los demás. Diego, al oírla, se acercó y le tomó la mano. «Tía, no lo digas como culpa. Lo que hiciste fue lo que el cielo ya tenía escrito». Beatriz lo miró con ternura y asintió, apretando su mano con delicadeza. En sus últimos años, aquella mujer que en su juventud había sido severa, silenciosa y temida por los sirvientes, se había convertido en el alma tierna del lugar, narradora de cuentos, cuidadora de flores, abuela improvisada de todos los niños de la escuela. Esa tarde, como cada año, se celebró una misa discreta en la capilla, no por devoción religiosa impuesta, sino como símbolo de memoria. Inés y Diego, sentados en la primera fila, escucharon en silencio al padre Tomás bendecir las semillas nuevas que serían plantadas esa temporada. Al salir, los niños cantaron una copla que habían ensayado durante semanas. Las voces, entrecortadas y alegres, se mezclaban con los trinos de los pájaros y los ecos del campo. Tras la celebración, la pareja caminó sola hacia el huerto de naranjos. Era su lugar favorito.
Allí, donde el sol se filtraba entre las ramas y el viento era más fresco, habían tenido conversaciones silenciosas que cambiaron el rumbo de sus días. El pasado, ya sin dolor, flotaba en cada hoja, en cada sombra. Diego se detuvo y miró a Inés. El rostro de ella parecía más luminoso bajo la luz de la tarde. «¿Recuerdas el primer día que llegaste aquí?», preguntó él con voz baja. «Lo recuerdo todo», respondió Inés sin vacilar. «Recuerdo el calor, el silencio de los muros, los ojos recelosos de Jacinta y también la guitarra que sonaba por la noche. Recuerdo cómo deseé huir y cómo me quedé por ti». Diego bajó la mirada, conmovido. Le ofreció el brazo y juntos caminaron hasta el banco de piedra bajo el naranjo más antiguo del huerto. Allí se sentaron, en silencio. El aire traía consigo el perfume de las flores recién abiertas. Inés giró el rostro hacia él. No necesitaba grandes palabras, porque todo ya estaba dicho. Lo miró con la misma intensidad con la que lo había hecho la primera vez que lo vio tocar la guitarra en soledad, sin saber aún que ese hombre sería su todo. «Tal vez el altar no era equivocado», susurró ella, apenas audible. «Tal vez el cielo solo corrigió mi destino». Diego cerró los ojos, dejando que esas palabras se grabaran en lo más hondo de su alma. Porque allí, entre las raíces del árbol que los había visto renacer, él también comprendió que los caminos torcidos, las lágrimas derramadas, los errores cometidos por otros y por ellos mismos, solo habían sido el hilo invisible que los condujo a ese momento. Y así, mientras el sol descendía sobre los campos de Veracruz, la historia de Inés y Diego, la historia nacida de un error, se sellaba con la más dulce de las certezas, que el amor verdadero no siempre llega por el camino esperado, pero cuando lo hace, transforma lo imposible en hogar y lo accidental en destino. 7 años habían pasado desde aquella tarde de primavera en que Inés y Diego, bajo un naranjo en flor, sellaron su amor con la certeza de que el cielo no se había equivocado. El tiempo, con su paso inexorable, no había borrado sus cicatrices, pero las había transformado en marcas sagradas. Y mientras la hacienda Montiel crecía en extensión y propósito, también lo hacía el eco de su historia, susurrada en las cocinas, en los patios, en las aulas, como una leyenda viva que unía pasado y presente. La antigua capilla convertida en escuela se había ampliado. Ahora, además de enseñar lectura y aritmética, albergaba clases de costura, herbolaria, música y escritura. Los niños mestizos ya no eran mirados como sombras sin nombre, sino como promesas luminosas del porvenir. Algunos de los criollos más influyentes del puerto, tras años de prejuicio, comenzaban a enviar discretamente a sus hijos allí, atraídos por los métodos y por la convicción de que algo nuevo se estaba gestando en esas tierras bañadas por el calor del trópico. Inés, con el cabello ya adornado de hebras de plata, seguía caminando cada mañana hasta la escuela con paso firme. Llevaba del brazo a su hija menor, Catalina, una niña de 6 años, con los ojos del padre y la entereza de la madre. Los otros 2 hijos del matrimonio, Tomás, de 9, y Clara, de 7, ayudaban en los cultivos y organizaban pequeños conciertos en el salón comunal. Ninguno de ellos sabía del todo cómo se habían conocido sus padres. Solo sabían que el amor había sido su cuna y la justicia, su herencia. Diego había dejado atrás la espada, pero no la lucha. Ahora asesoraba al nuevo gobernador sobre reformas agrarias e impulsaba la creación de caminos entre las aldeas olvidadas. El pueblo lo llamaba el capitán de los sin voz, y aunque su andar era más lento y la herida en el costado le dolía en los días húmedos, su voz seguía firme, su presencia imponía respeto y su amor por Inés no había menguado ni un ápice. Doña Beatriz
había partido hacía 2 años, envuelta en oraciones y en el silencio sereno de los que saben que han cumplido su misión. En su lecho, pidió que la enterraran en el patio de los Naranjos y que en su tumba no pusieran epitafio, sino una sola palabra: providencia. Inés lloró en silencio, Diego besó la tierra, y los niños de la escuela plantaron alrededor de su sepulcro un círculo de flores blancas. Julián Requena, en cambio, no tuvo redención. Desterrado al norte por el mismo gobernador que una vez lo protegió, terminó sus días en un presidio de frontera, olvidado por los suyos, víctima de las intrigas que solía tejer. Su nombre desapareció de los registros oficiales, y su caída fue comentada en los salones como advertencia de que el poder mal usado siempre cobra su precio. Veracruz también había cambiado. Las viejas familias, aunque aún altivas, comenzaban a compartir banquetes con comerciantes de origen humilde. Las mujeres, inspiradas por la fuerza de Inés, se atrevían a hablar en público, a organizar lecturas, a promover ayudas mutuas. La ciudad no era perfecta, pero algo profundo había comenzado a germinar. Cada año, el aniversario de la escuela era celebrado con una fiesta de campo. Se colocaban manteles largos, faroles de papel, flores en los pasillos y se leían versos escritos por los alumnos. En esa ocasión, 7 años después del inicio de todo, Tomás leyó frente a la multitud un pequeño poema dedicado a su madre y su padre. Lo tituló La primera vez que se miraron. Cuando terminó, Inés y Diego, sentados bajo el mismo naranjo de antaño, se miraron. No dijeron palabra. No necesitaban hacerlo. Él le tomó la mano con la misma ternura de siempre. Ella apoyó la cabeza en su hombro, como en tantas otras tardes. Y así, entre niños que reían, mujeres que tejían y hombres que levantaban sus copas al cielo, quedó sellada la historia de aquel matrimonio nacido del error. Porque el amor, cuando es verdadero, no teme al escándalo ni al tiempo. Solo florece, como los naranjos en primavera. A veces, el destino se disfraza de error, y lo que parece una equivocación imperdonable termina siendo el inicio del amor más verdadero. La historia de Inés y Diego nos recuerda que los prejuicios pueden caer, que las diferencias pueden unirse y que el amor, cuando es valiente, puede transformar no solo 2 vidas, sino toda una comunidad. Quizás tú también hayas sentido alguna vez que la vida te llevó por un camino inesperado. Pero tal vez ese desvío no era una pérdida, sino la senda correcta hacia lo que tu corazón necesitaba. Si esta historia tocó tu alma, déjame saberlo en los comentarios. ¿Qué parte te emocionó más? ¿Qué personaje dejó una huella en ti? Y si llegaste hasta aquí, quiero proponerte algo especial. Escribe la palabra providencia en los comentarios. Así sabré que estuviste conmigo hasta el último suspiro de esta historia y que formas parte de esta comunidad que ama los romances que sanan, emocionan y nos inspiran a creer en los milagros del corazón. Te invito también a explorar las otras narraciones que te dejo aquí en las tarjetas. Todas están llenas de pasión, drama, redención y esperanza. Porque en este canal cada historia tiene alma y cada final una razón para seguir creyendo en el amor. Gracias por estar aquí.